La puerta 3 lleva abierta toda la noche. Algo quiere que escuches esto. En abril de 2023, un viajero se encontró atrapado en un pueblo que no existe en ningún mapa. Era un explorador apasionado de los lugares olvidados. Desde que era un niño, le fascinaban los mapas antiguos y las historias de civilizaciones perdidas. Había dedicado su vida a recorrer parajes que el mundo parecía haber olvidado, buscando siempre una pista, un vestigio de tiempos pasados que pudiera contarle una historia. Su destino era Ravensburg, un pueblo fantasma en medio del desierto de Nevada, conocido entre los exploradores de lo oculto por sus leyendas de apariciones y sonidos inexplicables. A medida que avanzaba por el desierto, el calor era abrasador. El sol del mediodía brillaba con una intensidad casi cegadora, reflejándose en el parabrisas de su viejo coche. A lo lejos, las montañas se alzaban como sombras azules en medio de la vastedad del desierto. El aire dentro del coche era espeso y caliente, el sonido del motor era lo único que rompía el silencio absoluto del paisaje desértico. De repente, en su camino se topó con un cartel inesperado: Candletown, USA. Población 250 minutos. Al principio pensó que era un error, un chiste de algún bromista que había decidido plantar un cartel en medio de la nada. Pero la curiosidad fue más fuerte y decidió girar hacia esa dirección. Pensó que podría ser un oasis en medio de la nada, un lugar donde podría descansar antes de continuar su viaje hacia Ravensburg. Al entrar en Candletown, notó una calma inquietante. El pueblo estaba envuelto en un silencio que parecía casi sobrenatural. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los pocos árboles que había susurraran de manera extraña. Los edificios, aunque antiguos, mantenían un aspecto curioso, como si el tiempo no los hubiera tocado. Sus fachadas de madera estaban impecables, y las ventanas brillaban al sol, pero no había señales de vida. Ni un alma a la vista. Decidió hospedarse en el hotel del pueblo, un edificio de 3 plantas con un porche amplio y columnas blancas desgastadas por el tiempo. Al entrar, el aire era fresco, y el olor a madera antigua y cera de vela flotaba en el ambiente. Fue recibido por una mujer alta y enigmática que se presentó como Bray. Su voz era suave pero firme, y había algo en su mirada que lo hizo sentirse incómodo. Le dijo que su hermana gemela, Shai, manejaba el hotel. Ambas mujeres eran idénticas, con largos cabellos negros y ojos de un azul glacial que parecían ver más allá de la realidad. Mientras Bray lo registraba, el viajero no podía dejar de mirarla. Algo en su presencia resultaba vagamente familiar y perturbador al mismo tiempo. Era como si hubiera visto esos ojos en algún lugar antes, quizás en un sueño o en una pesadilla. La conversación fue breve, y pronto le entregó la llave de su habitación, situada en el 2º piso. «Espero que disfrute su estancia», dijo Bray con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Esa noche, el viajero durmió, pero lo que sintió no fue descanso. La habitación era acogedora, con muebles antiguos y cortinas de encaje que se movían ligeramente con la brisa nocturna. Pero había algo en el ambiente que no lo dejaba relajarse. Los sonidos del hotel eran extraños, como si las paredes susurraran secretos en la oscuridad. Se despertó varias veces, sudando y con el corazón latiendo rápidamente, sin saber por qué. Al despertar, el pueblo estaba más callado que nunca. La luz matutina entraba por la ventana en un ángulo extraño, y el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Se levantó con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Decidió que era hora de marcharse, de dejar atrás ese lugar que parecía atrapado en un tiempo propio. Intentó marcharse, pero cada intento lo devolvía al mismo punto de partida, como si las carreteras jugaran con él. Conducía por los caminos polvorientos,
pero de alguna manera siempre terminaba de nuevo en la plaza principal del pueblo, frente al hotel. Era como si Candleton no quisiera dejarlo ir, como si los caminos estuvieran vivos y se burlaran de sus esfuerzos por escapar. En su desesperación, llamó a su hermana en Phoenix, esperando que escuchar su voz lo tranquilizara. Pero al hablar con ella, se dio cuenta de que sus relojes no coincidían. Mientras en Candleton era de día, en Phoenix todavía era de madrugada. Era como si el tiempo en Candleton siguiera su propio curso, completamente desconectado del resto del mundo. Para su sorpresa, Candleton no aparecía en ningún mapa. Lo intentó todo, revisó mapas antiguos y modernos, buscó en internet, pero no había rastro alguno de ese pueblo. Era como si Candleton existiera en una dimensión aparte, un lugar olvidado por el tiempo y la geografía. Sin saber a dónde más acudir, vio moverse una figura hacia la iglesia del pueblo. Era una silueta oscura que se deslizaba con una gracia inquietante en dirección al edificio más antiguo del pueblo. Y aquí es donde se pone interesante, pensó, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad que lo impulsó a seguir a la figura. Se animó a seguirla, esperando encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. El camino hacia la iglesia estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y el viento parecía cantar una melodía antigua y melancólica. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Dentro de la iglesia, el eco de sus pasos resonó en la vacuidad del lugar. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las bancas de madera crujían bajo el peso de la historia. Pero lo que descubrió ahí, eso es algo que solo puede contarse a través del crujir de la madera antigua y el susurro del viento a través de las grietas. La figura que había seguido desapareció en la